Tenemos un grupo de estudio aquí en el pueblo que estamos compartiendo ahora la carta de Pablo a los Corintios y ahora toca el capítulo 15. En el capítulo 15 el apóstol Pablo aquí escribió posiblemente el tratado más largo de toda la Biblia que tiene que ver con la resurrección de Cristo y la resurrección de aquellos que creen en Cristo. Esto es un tema muy importante, porque el cristianismo no tuviese una base firme si Cristo no resucitó. El cristianismo no existiera en sí mismo con la calidad que tiene si no hubiera un resucitado. ¿Por qué razón creer, por ejemplo, para un cubano, creer en Santa Bárbara, creer en la Virgen de la Caridad, creer en San Lázaro y entre otros llamados santos? ¿Por qué es algo fracasado? ¿Por qué? Porque esas personas murieron. Suponiendo que muchos de ellos hayan existido de verdad, estas personas murieron y terminó su historia en este mundo, pero nada más pueden hacer por nadie, porque terminaron y fueron sepultados y nunca más resucitaron. Pero estamos hablando de Jesucristo, el cual dejó una tumba vacía y el cual dijo claramente allá en Juan 11, cuando estuvo en la muerte de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y después resucitó a Lázaro para mostrar la realidad de que él era la muerte, de que él era la resurrección y la vida, y que había vencido a la muerte misma. Y esto ya después se manifiesta cuando Jesús va a la cruz, paga por nuestros pecados, la ira de Dios es sobre él, salva a todos aquellos ahora que creen en él, y por consiguiente después él se levanta de la tumba, y al levantarse de la tumba vence con esto la muerte y manifiesta claramente que él es la resurrección y la vida. Esto alegra tremendamente a uno, porque un arma del diablo muy poderosa durante toda la existencia de la humanidad es la muerte misma. Porque la muerte habla de una desesperanza, la muerte habla del término de la vida, pero sencillamente Jesús llega y con la misma arma del diablo, la muerte, vence la muerte resucitando dentro de los muertos y evidenciando con esto quién era Él, no solamente el creador de todas las cosas, sino la vida misma. El apóstol Pablo en su argumento, en los versículos que siguen, desde el 3, 4, él está hablando de que Cristo vino, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y también resucitó conforme a las Escrituras. Y esa parte que él dice, el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, es para evidenciar el cumplimiento de profecías antiguo-testamentarias que fueron cumplidas en la persona de Jesucristo totalmente. Y esto es una de las cosas importantísimas también, porque hoy en día las personas creen en el Cristo histórico. Negar a Cristo como un ser de la historia es eso una brutalidad tremenda, porque inclusive muchos historiadores de la época de Jesús que no eran creyentes escribieron acerca de la vida de Jesús. ¿Dónde es que se traba la pita para esta humanidad? En que Él resucitó entre los muertos. Pero Pablo aquí en el versículo 5 dice: y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Es decir, Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, él estaba hablando de que muchos ya habían muerto, muchos de los que compartieron con Jesús, de los que palparon, de los que vieron a Cristo resucitado, habían muerto ya, pero todavía quedaban algunos vivos. Y esto es un testimonio tremendo. Después dice, después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y último le apareció al apóstol Pablo. Pues es impresionante, porque cuántos testigos, y lo interesante es que muchos de esos testigos se los comieron los leones por decir que Cristo había resucitado. Y así Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo, porque manifestó y murió por el Cristo resucitado. El apóstol Pablo decapitado. Y la pregunta es si estas personas estaban locos o de verdad habían visto al Cristo resucitado. Pues fue una evidencia tremenda, ¿no?, para nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si Cristo no resucitó? Dice el apóstol Pablo,
Y evidentemente habían algunos que estaban dudando, enseñando falsas doctrinas, que dice el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados pues falsos testigos de Dios, y así continúa. Y esto es algo importantísimo también. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está dejando muy en claro, si ahí no hay un resucitado, pues entonces todo es vano. Y nosotros tenemos una esperanza que no nos lleva a ninguna parte. Cuando llegue el final de la muerte y cuando llegue todo, pues no hay nada más. Solamente ese montón de gusanos que destruirán nuestro cuerpo. Y Pablo entonces, diciendo todo esto, hace como un estallido, perdónenme que diga esto, pero es como la emoción de Pablo de que esto no es así. Y dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahora Pablo deja muy claramente, mira, los que están diciendo que no y que la fe puede ser vana, porque de verdad si no resucitó puede ser vana, yo digo como testigo ocular que Cristo sí resucitó y que la fe no es vana, que la fe en Cristo como resucitado es una fe firme y consolidada en aquel que murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba, dejando así la tumba vacía. Después el apóstol Pablo pasa a evidenciar un orden que es bueno también saber. Dice, pero cada uno en su debido orden en cuanto a la resurrección. Cristo las primicias, es decir, Cristo es el primero que se levantó dentro de los muertos con poder y aquel que puede levantar a los demás. Después dice, luego a los que son de Cristo. Cristo es la primicia que ya sucedió y después Cristo vendrá por la iglesia, vendrá por los que creen y también se los llevará con él. Entonces después en su venida dice, luego el fin cuando entregue, dice el verso, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Como esto es una reflexión tan solo y no me quiero alargar mucho para poder terminar donde quiero, aquí Pablo le está enseñando muy bien que hay un orden y que ese orden está siendo cumplido, que para nosotros a veces se demora mucho porque un año, es decir, 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años, como diría Pedro, pero eso se va a cumplir donde Satanás y donde la muerte y donde todo será puesto por estrado de los pies del Señor mismo un día. Y para ir terminando a donde quería llegar, porque hace una pregunta en el verso 35 que dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad? Es una pregunta interesante que muchos se hacen, que muchos nos hacemos y que a veces es bueno responder. Dice el apóstol Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, a las preguntas quizás planteadas en los tiempos de Pablo y que él está tratando de dar respuesta aquí, la ilustración que deja muy claramente la usa hablando de la analogía de la naturaleza, es decir, el grano y demás. Es una descripción de los cuerpos resucitados cuando está hablando de la planta que crece de los granos, en contraste entre sí el cuerpo de la tierra y el de la resurrección, es decir, una ilustración de la resurrección de Jesucristo como el prototipo, como aquel que ya pasó por la muerte y la resurrección. Y entonces eso es evidente, una semilla que se planta en la tierra muere porque si no se descompone, si no deja de existir en su forma de semilla, no puede entonces crecer la planta, no puede brotar la planta de esa semilla. Entonces, así como Dios da un cuerpo nuevo a la planta que surge de la semilla muerta, Él puede dar un cuerpo resucitado a la persona que muere en Cristo. Y esto es la cosa más bonita que podemos tener como esperanza aquello que hemos creído. Así como existen cuerpos y formas bastante diferentes en el universo creado de Dios,
que están adaptados para muchas variedades de existencia, Dios puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida resucitada. Y eso es lo que está garantizando el apóstol Pablo aquí, porque él vio a la resurrección y la vida, a Jesucristo levantarse de los muertos. Y ya termino, porque ya dije como es una reflexión, dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, aquellos que quedarían con vida, aquellos que están con vida en Cristo cuando Él venga, serían transformados el cuerpo en un cuerpo glorioso para entrar en la eternidad con Dios. Por esa razón Pablo estalla en emoción cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga a todos. Amén.